Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 9 de Only Friends Dream On, en el episodio en el que al parecer pues ahora sí la bomba va a explotar. Por lo que vi, el episodio pasado causó bastante revuelo en redes y bueno, es el efecto Only Friends, la verdad que les digo. Recuerdo bastante bien que lo mismo era con la primera temporada, esta creación de bandos que nunca falta, lo cual pues es natural, ¿qué les digo? Lo que sí no vengo aceptando es que me intenten como que satanizar a uno y santificar al otro. O sea, porque sí he visto comentarios como dicen, no aquí en el canal. De hecho, aprecio los comentarios que me dejaron el episodio pasado, analizando un poco la perspectiva de Raffi y así. Pero me refiero a en otro tipo de redes. Güey, hay comentarios que incluso decían que las red flags de aquí eran Jack y Dean. Y o sea, sí, son dos de ellas, pero no son las únicas. No me quieran sacar a Raffi de esa lista porque no, o sea, no. Ahora, hablando de los comentarios que me dejaron el episodio pasado acerca de la perspectiva de Raffi y todo eso, quiero hacer algunas aclaraciones. No sé si tanto aclaraciones, sino más bien como que ampliar un poco la perspectiva, porque hay un par de puntos que por ahí leí y como que me hacen un poco de ruido, no porque sea del todo falso, sino porque está visto solo desde un punto de vista. El primero es que por ahí mencionaron que Dean atacó a Raffi de la nada, y o sea, entiendo por qué lo dicen, porque en esta situación en específico pues nosotros como espectadores sabemos que Raffi está poco a poco perdiendo el interés por Jack para empezar a fijarse en Rom. Entonces hasta el momento pues él no había ni siquiera chequeado el video, eso es lo que vemos nosotros. Sin embargo, ¿ustedes creen que Dean, desde su punto de vista y con el antecedente de que Raffi le filtró el video de su anterior trabajo, se va a poner a pensar eso? O sea, definitivamente no. Entonces, desde el punto de vista de Dean, su ataque no fue de la nada, su ataque fue como nuevamente te estás intentando meter conmigo, pero no te va a salir, no te va a resultar lo que sea que estés planeando. Por eso les dije, esa es la interpretación que yo tuve en el episodio pasado. Eso no cambia mi punto de vista acerca de que él no debió reaccionar así, porque sí hay bastante de soberbia en su modo de reaccionar en ese momento. Sin embargo, como les digo, él no se va a detener a pensar que Raffi está empezando a fijarse en otra persona, sino lo que va a pensar es, él está esperando el momento adecuado para volver a meterse en mi relación. Y ahora hasta Rom me lo tratan como la peor persona del mundo. Repito, hablo de comentarios en internet, en TikTok, en Instagram. O sea, de repente se olvidaron de todo lo que él también hizo y es capaz de hacer. Y les pongo un ejemplo sin ir más lejos. El episodio pasado les decía que entendía el punto de vista de Raffi de querer decirle a Jack la verdad sintiendo que nadie más se lo está diciendo, pero aparte de eso hay una intención que sabemos que es que termine con Dean para él finalmente tener su oportunidad. Eso lo sigo manteniendo, definitivamente son ideas que se le cruzaron en el momento. Sin embargo, él tampoco se pone a pensar en que probablemente él en el lugar de Dean haría lo mismo. O sea, de por sí ya le dijo a Rom que no le cuente a Jack nada acerca de lo que ellos dos tienen. Imagínense, hipotéticamente hablando, que Jack le da una oportunidad a Rom. ¿Ustedes creen que él sí le va a decir la verdad acerca de lo que hubo con Rom antes? No digo que haya algo de malo en eso, pero si no hay nada de malo, técnicamente se lo tendría que decir. Pero sabemos que él haría exactamente lo mismo que Dean, lo cual no hace que esté bien. Pero, ¿me entienden? Hay cierto nivel de hipocresía también en su supuesto argumento de que quiere que Jack sepa la verdad. Y eso va más allá de si crean que Jack se lo merece o no. Estoy hablando de Raffi como persona. Les digo, siento que para mí, o sea, los tres son iguales. Jack, Raffi y Dean para mí están al mismo nivel. Ninguno es mejor que el otro. Los tres manipuladores, egoístas y capaces de lo que sea para lograr sus objetivos. Y respecto al argumento de
que Jack no le enseñó lo suficiente a Raffi, pues sí veo por dónde viene. Pasa que yo no, en el momento en que vi esa escena, a mí no me causó mucho ruido personalmente, porque uno, como les dije, a mí sí me sirve eso de descansar un rato antes de volver a retomar un ensayo o algo en lo que estoy trabajando. Pero aparte de eso, yo no suelo asumir que lo poco que nos muestran es todo, o sea, todo lo que ven en los ensayos, porque claramente no lo es. Sin embargo, pues sí puede ser que justamente nos hayan dado esas escenas clave para ir deduciendo cómo se va llevando todo eso. O sea, yo sinceramente supuse que antes de el viaje, o sea, a partir de que Raffi dice todo lo del problema que hubo con Dean y él no pudiendo ensayar hasta lo del viaje, pensé que ya habían habido más ensayos. Y luego después del viaje hasta este punto en el que ya están como que con todo el tema de la producción, también pensé que habían habido más ensayos. O sea, tienen que haber habido también, porque con solo lo que hemos visto es imposible que se haya llegado a hacer la obra. Entonces, nomás para explicarles el por qué esa escena a mí al menos no me hizo tanto ruido, pero tampoco quito la posibilidad de que tengan razón. Entonces, nada, solo quería aclarar esos puntos, más que todo para los que les gusta analizar motivos, personajes y así, no tanto para los que quieren tomar recios y bandos. Entonces, nada, vamos a ver cómo sigue este episodio, así que sin nada más que decir, comencemos con el video. Ay, el grupito que me estaba tratando a Rom como si fuera la peor persona del mundo, o sea, tampoco, Les juro que cada cosa que escuché, que leía, hasta me daban ganas de que realmente Raffi y Rom no terminen juntos. The climax. Ay, me asusta el The Climax. Estoy grabando pantalla, espérense. Ok. Lo está extrañando. Ay, lo ponía en pantalla grande. Hasta hubo gente que decía que esperaban que Rom se arrastrara por Raffi, como si no lo hubiera hecho ya en primer lugar. Pero what the fuck, o sea, como por qué si Raffi lo acaba de rechazar por milésima vez, y entiendo sus razones, entiendo que estaba molesto y así, pero no habría razón para que Rom vuelva arrastrándose a él. ¿Han escuchado la versión en vivo de Joss y Gawain de esta canción? Se oye tan celestial, y lo mucho que ha mejorado Joss en su voz, o sea, definitivamente las clases de Gawain le están sirviendo mucho. Y cómo no, si esos chiquis... ¡Ah! Pasaron la noche juntos y no me enseñaron. Ay, bueno, lo tomaré, pero me ofende muchísimo. O sea... Ay, qué bonita imagen. ¡Mírenlos, mírenlos! Días, porque buenos estos dos. Oh my god, la pasamos bien anoche, ¿eh? Están en su prime. Ay, pero lo que se viene. Literal es la primera noche que pasan juntos y ya se ven tan domésticos. Como si estuvieran casados de toda la vida. Bebé, ¿alguien quiere más leche?
Tú encárgate, bebé. Ay, señor, el porrazo contra la pared que se va a dar tú. Oh my. Don't rush something you want ก็ forever. ดีแล้วเว้ยมึงที่ You want to last กูบอก forever. แล้วแต่ว่าคอนแกรเลชั่นด้วยไอ้ตัวลูกมึงสองคนคบกันหรือวะกูจะได้ทำตัวถูก ก็อย่างที่พวกมึงเห็นนั่นแหละดูแลตัวมันดีๆด้วยอย่าทำให้มันโกรธขนาดตอนนั้นน่ะไปดินทำสภาพไปใส่โดยที่ไม่ได้ขออะแม่งโกรธนะกลัวสั่น En serio. ผมไม่ต้องวอที่ผ่านมากูดูแลมันดีอยู่แล้วไม่ครับพี่ตัวผมก็เลยต้องคนมึงว่าไงตอนนี้เลยเหรอวะโอเคเดี๋ยวกูรีบไป Rafi. เวลาฟี่โทรมาว่ามีเรื่องด่วนบอกไปถามก่อนนะไปเจอกัน La culpa. El sentimiento de culpa está haciendo lo suyo. ¿A qué se refería? ¿Aló? ¿Es porque sintió algo en ese momento? Ah, no, ya decía yo. Es porque pues él le informa que es Rafi quien lo llama. Entonces de todos modos Dean tiene igual algo de miedo, al igual que Arnold al parecer. Por eso él trata de calmarse a sí mismo diciendo probablemente no sea nada. Por un momento dije, ¡ca! ไม่น่ามีอะไรหรอกวะมีเรื่องอะไรหรือเปล่า ¿Vino a buscarla? ¿O dónde están? กูมีเรื่องสำคัญอยากจะบอกมึงอะแต่ว่ามึงอย่าตกใจนะ โอเค คือกูจะถามตัวจากละครเวทีอะทำไมวะ เกิดอะไรขึ้นน่ะกูว่าละครเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องมีกูก็ได้อะคนดูเขาอยากดูนีนกับอาโนมากกว่ากูกับอาโนกูว่าสปอนเซอร์น่าจะเข้าใจเรื่องนี้นะ คือผมเข้าใจนะเว้ยจะอีกไม่กี่วันละครก็จะเล่นแล้วว่ามึงก็เหนื่อยซ้อมมาตั้งนาน Ah, por กู cierto, ไม่อยากให้มึงรู้สึก ya me explicaron cómo se lleva a cabo esto de ser el doble. Antes yo pensaba que era más como un doble de acción o algo así, pero es más como que se van a turnar los días de función, entonces ambos van a ser los protagonistas. มึงก็เหนื่อยซ้อมมาตั้งนานกูไม่อยากให้มึงรู้สึกใจทีหลังไงไม่ต้องเป็นห่วงกูตัดสินใจมาดีแล้วกูไปทำเรื่องหนังแพนดีกว่าบอสซี่ตอนกูซ้อมอะกดดันมากไปหรือเปล่าไม่ใช่หนูแจ๊บเรื่องดีใช่ไหมตอนนี้หนึ่งอะผมไม่ต้อง
กูเองต้องหมดแพชชั่นกับการแสดงแล้วด้วยกูแค่รู้ว่า En กูไม่อยาก realidad เป็นนักแสดง siento ตล que อดชีวิต nunca lo tuvo. แต่ Era más que todo por su madre. กูแค่รู้ว่ากูไม่อยากเป็นนักแสดงไปตลอดชีวิต Y qué lindo que por fin se esté dando cuenta. ยังไงกูก็ขอบคุณมึงมากนะเว้ยที่ให้โอกาสกูมาเป็นนักแสดงอะเฮ้ยโอเค ถ้ามึงคิดมาดีแล้วอะยังไงกูก็ต้องรับการตัดสินใจของมึง Creo que esta vez sí fue un toque de apoyo, no de manipulación esta vez. Y la manera en que Rafi miró ahí su manito, siento que es justamente entendiendo que ya es momento de dejarlo ir. ยังไงกูก็ Espero. ต้องรับการตัดสินใจของมึง Quizá por primera vez no sintió nada. Nada de lo que sentía antes. Y sí, es la primera vez que está aquí, no กู porque แค่ no porque Jack lo haya rechazado, sino más bien al revés, porque él decidió dar un paso al costado. Voy a llorar. Estoy orgullosa. กูแค่ความเพลย์เดิมเบิดแล้วอะอยากฟังมึงเล่นสดบ้าง Lo estaba escuchando porque lo extrañaba. เลิกงานแล้วไปกินข้าวต้มต่อปะมีอะไรปะกูแค่คุยด้วยอะเป็นไงแจ็คไม่เอามึงแล้วไงมึงมาหากูอะแจ็คไม่ได้ไม่เอากู La costumbre, กู bebé. เลิกเองไม่เข้าใจว่ะถอนตัวออกจากละครเวทีทำไมวะไฟตั้งนาน Ya se enteró. ไม่ได้เล่นเนี่ยกูแค่หมดแพชชั่น Es que nunca lo hizo por él เนี่ยนะ mismo. คนโดนสปอยล์มาตั้งแต่เด็ก อยากทำอะไรก็ทำไม่อยากทำมันแค่เลิกแล้วนี่มึงจะเลิกด่ากูได้ยังสรุปจะไปกินไหมเนี่ยข้าวอ่ะ กูหิวกูรอ Me gustó mucho la manera en que Rafi se volvió a acercar a él. แปลกตาว่ะคุณนึกว่ามันจะกินเป็นแบบพวกอาหารแพงๆแต่ลูกคุณหนูนี่สิ่งที่กูชอบ Te equivocas. คือต้มเกี๊ยวบ๊วยแล้วก็ยำไข่เค็มหนูลองกินดิอันนี้อร่อยนะเว้ยลองกินดูนี่แล้วกินคู่กันด้วยนะอย่างนี้ดีกว่าโอ้ว่าแต่อย่างนี้อร่อย หลอดเป็นไงล่ะ Aprobado. แล้วร้านนี้อร่อยจริงที่ถ้าไม่สนิทจริงอ่ะกูไม่พามาแล้วนะกูไม่อยากเป็น ¡Qué bonito! En serio voy a llorar. Amo ver este lado de Rafi. Cada vez más abierto a su rol. นี่สิ่งที่อร่อยที่สุดในร้านหนังเลียบลองกินดูดิไม่เชื่อกูอีก Y tratando de reconquistarlo esta vez. ¿Cómo no? Mira, parece un bebé. Está chiquito. นี่มึงแค่ชวนกูมากินข้าวเฉย
ไม่มีเรื่องอะไรเลยทำไมเปล่าก็ปกติเวลาเจอมึงก็มีเรื่องมาให้ตลอดอะกูแค่อยากนั่งยิงข้าวดีๆอะแต่ก็ไม่อยากยิงคนเดียวก็เลยชวนมึงมาด้วยอีกอย่างกูก็ยังไม่อยากกลับบ้านเลย No creo que disfrute mucho de estar en casa. นี่ไงพูดถึงก็โทรมาเลย Desde el punto de vista de Rom es tan raro porque es la primera vez que ช่วงนี้กูโทรคอนแทคกับแม่อยู่ no le habla de Jack ni nada, simplemente es para que pasen un momento juntos. ช่วงนี้กูโทรคอน Ningún contacto แท con คกับแม่อยู่ Oh, eso, bebé. Contacto cero con las personas tóxicas. เนาะงั้นทำไมมึงไม่กินอ่ะหรือว่ากินข้าวต้มไม่เป็นอย่างกูเลยนะกินข้าวต้มไม่เป็นกูกล้าพูดเลยว่ากูอะกินข้าวต้มเยอะกว่ามึงแน่นอนเนี่ยนี่กินเข้าไปอีกนี่เขาต้องมีไข่เค็มด้วยนะนี่รวมกันเลยเอาว่าขอบใจแล้วกันที่แบ่งร้านหวานให้ Sus expresiones. Por fin se siente tan cómodo. จะกดไหมกดไม่ลง Te entiendo la verdad, bebé. จริงๆก็สบายใจดีนะครับ Sí, ven. Está en su lugar seguro y por fin ya lo identificó. ¡Ay, qué bonito! Ay, en los adelantos decían algo de que el dueño del parque era el papá de Tua. Ay, Dios mío. Ay, no, 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 qué miedo, qué miedo. Yo jamás me voy a subir a uno de esos. Está promocionando el parque de diversiones, por si acaso. Fácil, ¿eh? Yo sería esa. ไหวไหมเนี่ย Sería yo. ตัวใหญ่ก็เปล่าเล่นแค่นี้ก็อ้วกแล้วกูนอนน้อยมากเมื่อคืนน่ะทำงานที่ร้านเจ๊ทิ้งต้องนอนดึกเว้ยอ๋อครั้งหน้าไม่เป็นแบบนี้หรอกกูจะรอดูแกงเล่น Todo es una qué? แกงเล่น Una actuación. ¿Qué te digo? Leonardo DiCaprio. มาที่นี่แล้วก็นึกถึงตอนกูเป็นเด็กเหมือนกันนะตอนเด็กแม่กูก็พามาที่นี่แหละมันมีลูกอยู่เลยนะเว้ยใครจะไปคิดว่าโตขึ้นมาแล้วกูจะได้มาเป็นแฟนลูกเจ้าของศาสนาก็ไม่แน่นะตอนเด็กๆกูอาจจะเคยเรียนเจอดีๆก็ได้ไม่บอกนะ ¿Se imaginan ถ้า que ไอ้ลูก sí? มีมึงนะกูจะเชื่อในพรหมลิขิตเลย ตอนเด็กเดินเฉียดกันแล้วมารักกันตอนโต Oh my god. ตั้งแต่ขยับสถานะเลยนะ Sería muy my golden plot esa historia. Bueno, no, ahí lo cuidó desde que era niño. ตั้งแต่ขยับสถานะเลยนะปากหวานขึ้นเยอะเลยตัวลูกเอาพ่อ Ahí está el suegro. เฮ้ย เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกลับมาหาพ่อเลยนะลูก ก็ไอ้แจ็คอะใช้งานลูกพ่อน่ะเนี่ยละครใกล้จะเล่นแล้วพ่อ ชีวิตมหาลัยก็แบบนี้แหละ สนุกให้เต็มที่ไปเลย แต่จบจากละครเนี่ย ต้องมาช่วยพ่อทำชุดมัดคอตตัวใหม่ด้วยนะ โอ้ยได้เลยพ่อ
Uy. นี่อาโนนะพ่อ สวัสดีครับ นี่เพื่อนเหรอ ไม่ใช่เพื่อนนะพ่อแฟนผมเอง เฮ้ย จริงเปล่าเนี่ย นี่คนแรกนะที่พาไปเจอพ่อเนี่ย อืมเขินเลยพาแฟนมาเจอพ่อครั้งแรก จริงๆ พวกเราก็เพิ่งขยับสถานะจากเพื่อนมาเป็นแฟนได้ไม่นานครับพ่อ Y ambos hablaban en tímido, qué นั่น bonito. ครับพ่อ เพราะถ้าดูแลไม่ดี หรือทำให้ลูกพ่อเสียใจ Ay, Dios. บางทีเข้าเครื่องเวลาจะออกมาไม่ได้ก็ได้ เดี๋ยวพ่อจะเอาไปขังไว้ในบ้านผี Prepárate. La culpa. La culpa en este episodio está haciendo de las suyas. อ่ะตามสบายนะเดี๋ยวพ่อไปก่อน ครับพ่อสวัสดีครั ส บ วัสดีครับ โดนแน่ Me acabo de dar cuenta que su camiseta es de Gryffindor. Así no se vale, ¿eh? Está apelando a mi corazoncito Potterhead también. โดนแน่ Y el- เฮ้ย ชวนกูมาดูเรื่องเนี้ยมึงมีความหมายอะไรปะเนี่ยฮะ เปล่ากูแค่ชอบเรื่องเนี้ย แต่กูก็ไม่อยากให้ทำเหมือนในหนังนะ แล้ววันก่อนที่มึงคุยกับไอ้ลาฟี่เนี่ย มันบอกมึงแค่นั้นจริงดิ มันขอถอนตัว ทำไม มึงคิดว่ามันจะบอกอะไรกู กูคิดว่ามันก็คงแบบกูโดนเปรียบเทียบป่ะ เพราะกูเล่นเก่งกว่ามันอ่ะเผื่อเล่นไปมึงก็ Ese güey. แต่ว่ามึงไม่ต้องห่วงนะเว้ย รับรองเลยว่ากูจะ ¿Qué dijo? เล่นไปมึงก็ Sería vergonzoso para él seguir desempeñando. อายเขาบอกแต่ว่ามึงไม่ต้องห่วงนะเว้ย รับรองเลยว่ากูจะเล่นให้มึงเนี่ยดีแน่นอน บาสไม่มีใครเก่งเท่ามึงหรอก Ay, Dios mío, yo no sé qué va a pasar con esa obra, ¿eh? ไปดูมันปะเอาดูวะ แล้วก่อนจะไปดูหนังกันครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันก่อนดีกว่าว่าเป็นสายเนิร์ดหนังโรแมนติกตัวจริงกันหรือเปล่านะครับ ใครสามารถตอบบทจากหนังแล้วก็ตอบชื่อหนังได้มากที่สุดเนี่ยรับออสการ์ไปเลยครับ นี่แล้วก้าวของปลอม ของปลอมกูอยากได้ ข้อแรกนะครับ ง่ายมาก ใครรู้ยกมือตอบได้เลยนะครับ Call me by Your name. Call me by your name and I will call you mine จาก Call me by your name ครับผม ถูกต้องครับ โอ้โห ตอบได้เร็วมากค่ะเรื่องจบเลยสุดยอดครับสุดยอดครับ มา ข้อต่อไปนะครับ Y así se ve la pasión por la actuación, gente. In front of a boy ครับ Asking him to refer Notting Hill ครับ ถูกต้องครับ มาอีกคนแล้วนะครับ และข้อต่อไปนะครับ พี่โชนคะ น้ำมีเรื่องจะบอกพี่โชน คือน้ำชอบพี่โชนมาก ชอบมา 3 ปีแล้ว น้ำทำทุกอย่าง เปลี่ยนไปทุกอย่างเพื่อพี่ น้ำไปคัดเลือกนางรำเล่นละครเวที เป็นนัมเมเยอร์ Se sabe todo el diálogo a la แต่ต verga. อนนี้น้ำรู้แล้ว สิ่งที่น้ำควรจะทำมากที่สุด และน่าจะทำมาตั้งนานแล้ว คือบอกกับพี่โชนตรงๆว่า น้ำชอบพี่โชนสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักครับ สุดยอดมากครับ Oh my god. Les digo, así se ve la pasión por la actuación. กูทำได้ไงก็กูใช้มอลล์ไปตอบข้ามไหม ข้อสุดท้ายแล้วนะครับ ข้อนี้คลาสสิกตลอดกาลWhat light through yonder window breaks มีใครรู้ไหมครับ มีใครรู้ไหมครับ Le estoy diciendo la respuesta. Ay, porque sabe que quiere el premio. EBS and Juliet is the sun ตัวเบลแอนด์จูเลียตครับ ถูกต้องครับและนี่ก็คือผู้ชนะของเราในวันนี้ครับ Güey, lloro. Todo está tan
bien y ahorita todo se va al carajo. Si no me equivoco, tienen la misma ropa que los adelantos.ฮัลโหลพี่ดาวว่าไงข้างหลังอยู่โอเคพี่ใจเย็นนะ Ay, es la hermana. Ok, no dejaron el tema ahí. Por las escaleras. ¿Al portero o algo? Eso, sácale la mierda. Hazlo, papilla. Oh my god. นี่มึงเรียกน้องมาช่วยเหรอมึงจะพามันไปไหนกูไม่ให้มันไปไหนทั้งนั้นเว้ย ไปพี่ Según quién. ผมจะพาพี่ไปเอง มึงบ้าเหรอหยุดดิวะมึงจะไปกับพวกมันใช่ปะไม่รักกูแล้วเหรอจะทิ้งกูใช่ปะ หนักที่อะไรล่ะแล้วทำไมกูจะทิ้งมึงไม่ได้ ก็มึงรักมึงนะไอ้ พี่พอแล้วเฮ้ยพี่พอแล้วผมบอกให้หยุดไงดิง Ay, bebé, también, tú también. O sea, ¿qué dije? Iba a decir, ay, bebé, es que tú también. O sea, el hecho de que solo se esté queriendo separar de él porque le fue infiel y no por todos los maltratos que ha estado sufriendo desde hace mucho. What the fuck? ที่อะไรล่ะแล้วทำไมกูจะทิ้งมึงไม่ได้ ก็มึงรักมึงนะ พอแล้วเฮ้ยพี่พอแล้วให้หยุดไง ดิงพาพี่ดาวกลับไปเถอะ Pero ¿qué les digo? Hay muchas parejas así. ถ้ามึงพาเมียกูไปนะกูจะแจ้งข้อหาจับพวกมึงบุกรุกแม่งหมดเลย Pues te haremos arrestar por maltrato, imbécil. ให้กูขนาดเนี้ยไอ้สัตว์เนี่ยเว้ยกูทำอะไรก็ได้ แต่มึงไม่ใช่เจ้าของชีวิตใครไงมึงอย่าเข้ามาด้วยพี่ดาวไปเถอะดีไปดาวอย่าเข้ามาด้วยไอ้ดาวดาว เฮ้ย ทำไมมาทำกับพี่แบบนี้วะ มันไม่มีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นอะผู้หญิงคนนั้นเพิ่งเข้ามาทำงานได้2-3 เดือนเอง แล้วพอพี่จับได้อะมันก็ไม่ยอมรับแล้วมันก็ตีพี่ทุกครั้งที่พี่บอกเลิกอะ โอ้โหไม่ไหว Ah, ok. Ok, eso cambia la situación. Entonces sí estuvo intentando romper con él y a partir de eso es que แล้วมันก็ตีพี่ทุกครั้งที่พี่บอกเลิ la กอะ golpeaba. โอ้โหไม่ไหวเลยพี่ดาว พี่ทนได้ยังไงครับคนนอกใจแบบเนี้ยแล้วพี่จะเอาไงต่อเนี่ย เชียร์คงต้องกลับไปอยู่กับแม่ที่ขอนแก่นสักพักอะ งั้นเดี๋ยวผมไปส่งเลยครับมึงจะไปส่งได้ไงวะมึงต้องซ้อมละครเวทีไม่ใช่เหรอเดี๋ยวก็เล่นแล้วเนี่ย เอ้ยไม่เป็นไร เรื่องแค่เนี้ยพี่จัดการได้ งั้นคืนนี้พี่ดาวตอนที่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปเตรียมที่นอนให้ คิดว่าเป็นบ้านพี่ได้เลยนะครับ ขอบคุณนะจ๊ะแจ็คนี่เห็นไม่ค่อยพูดแบบเนี้ย แต่การกระทำรู้เลยนะว่าเขาเป็นห่วงเมียคนอื่นอะ โอ้แต่มันก็เป็นแบบนี้แหละพี่ แกโชคดีนะที่มีคนรักที่ดี คอยดูแลกัน แล้วก็ยังดูแลแม้กระทั่งครอบครัวแฟนอีกเนี่ยหามได้ง่าย Y ahora está a punto de ๆแค่ก perderlo. ลับมาคบกันคราวเนี้ย ก็ดูแลกันให้ดีล่ะ อย่าไปทำให้เขาเสียใจอีกอืม Ay, Dios mío. แ
เผื่อเวลามึงดังเมื่อไหร่นะ กูทำเองก็ได้ ไม่ได้ เป็นหน้าที่คอสตูมดีไซเนอร์ นี่แปลว่าถ้ากูไม่ใช่นักแสดง จะไม่ทำให้อะ Es el día de la función. สถานะแฟน Esperen, esperen. ¿Y si todo pasa justo en pleno? กูทำเองก็ได้ ไม่ได้ เป็นหน้าที่คอสตูมดีไซเนอร์ Ay, นี่ Dios แปลว่า mío. ถ้ากูไม่ใช่นักแสดง จะไม่ทำให้อะทำให้ก็ได้สถานะแฟน Ay, Dios mío. หล่อละ La preocupación me está consumiendo. มาถ่ายรูปหน่อยมึงทำหน้าอะไรของมึงเนี่ยทำหน้าดีได้ปะ อ่านทำไมวะ กูจะเก็บโมเมนต์นี้ไว้ไงเผื่อเวลามึงดังเมื่อไหร่นะกูจะได้เก็บรูปไว้ผม Para aprovecharme de tu fama. ยังไงมึงก็ต้องเป็นคนทำเสื้อผ้าให้กูไว้ตลอด เพราะว่าเราสองคนไม่มีทางเลิกกัน มั่นใจ มั่นใจดีวะ ถ้ามึงไม่อยากเลิก ยังไงกูก็ไม่มีวันเลิกกับมึง ¿Y ahora qué va a pasar? Él va a querer romper. สองหน้า รีบกลับได้แล้ว Eso fue muy como la jaladita que le dio Boston la primera vez, ¿se acuerdan? Cuando también lo estaba acercando para chavárselo. Por cierto, ¿dónde está Boston? รีบกลับได้แล้ว เดี๋ยวคนอื่นก็มาเห็นหรอก คืนนี้อยากอยู่ด้วย ขออยู่ด้วยนะ Esto ya es la función, la verdad es como un ensayo general, hijo de puta. Hijo. Ay, me tomó totalmente desprevenida. เฮ้ยไอ้ตัวอะไรของมึงวะตัว อะไรของกูอ่ะพวกมึงดูนี่นะ Los va a exponer ante todos. มึงหน้าผ่อนถึงมึงไปหลงอาโนนะจะได้ดังขึ้นไงมึงฟังก่อนไอ้ตัวอธิบายทุกอย่างก่อนต่อไว้หลังจากนี้ทำอะไรต่อเงากันเหรอเงากันสนุกมากป่ะเฮ้ยไอ้ตัวใจเย็นดิวะค่อยๆคุยกันตื่นที่อะไรอ่ะกูรู้แล้วมึงเอาใครก็ได้ทำไมต้องเป็นอาโนวะกูไม่มีอะไรกันเลยนะเว้ยเพราะกูแค่ไว้ก่อกันเป็นพี่มึงสองคนอ่ะมึงคิดว่ากูโง่เหรอวะ Es que estaban solos, มึ güey. งไม่พ่อคือไม่เลยตัวเองมึงก่อนมึงทำหัวมึงได้ของมึงแฟนหรือว่าฟังมึงบ้างทำไม่ได้สาบานมันไม่มีอะไรคิดว่าเท่มากเหรอฮะผมสองแม่งเลยใช่ไหมเพื่อนสนิทกันเอาแม่งทั้งสองคนเลยใช่ไหมใช่อย่างนั้นนะเว้ยพวกมึงจะทำอะไรกันกันเนี่ยหลังจากวันเนี้ยกูไม่มีเพื่อนนี่เนี่ยแฟนนี่เชื่อแบบนี้ก่อนว่ามึงจะตาสว่างเหมือนกูนะแจ็ค Oh my god, Jack. ว่าแต่ที่ฟังก่อนให้ฟังว่าต่อมึงฟังก่อนถึงไม่ได้ซ้อมต่อซ้อมต่อไง Uf. El acting es la reacción más dolorosa que pudo haber tenido, ¿eh? O sea, es la reacción que más le puede haber dolido a Dean. Y a mí. Fue
fue Pete echándole, o sea, su intención era que todos pensaran que fue Raffi, ¿verdad? หรือว่ากูขอแล้วกันนะให้ละครมันจบไปก่อน ตัวกูขอคุยด้วยหน่อย ออกไป ตัวมึงให้กูอธิบายก่อนได้ไหมอ่ะ อ๋อไม่ออกไปไง รู้ว่ามึงกำลังโกรธอยู่อ่ะ แต่มึงกำลังเข้าใจผิดอยู่นะเว้ย มึงพลาดมันช้าที่ขนาดนั้นเลยมึงจะมาหลอกอะไรกูอีกวะ ไม่ได้หลอกตัวกูกับดีมไม่ได้มีอะไรกันจริงๆกูกับดีมไม่ได้จูบกันซะด้วยซ้ ไม่สำคัญหรอกเว้ยมึงจะจูบกันหรือเปล่าอ่ะต้องมึงอยู่กับแม่งสองคนไอ้ที่แบบนั้น เวลาแบบนั้นอ่ะมึงไม่มีอะไร Para cualquiera eso bastaría para interpretar que al menos hubo una intención. ¿Y ustedes creen que esa intención no duele? O sea, มึงไม่มีอะไรจริง ¿por qué no se lo ไม่ digo? ทำเชี่ยอะไรกันสองคนอย่างนั้นวะ ำคืนนั้นกูเมา มึงโทษเล่าอ่ะ มึงฟังดีกว่านะเว้ยตัว มึงไม่โทษตัวเองบ้างวะ ไม่ใช่เว้ยตัวคือกูก็ไม่รู้ไงว่าไอ้สิ่งที่กูรู้สึกเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่มันกินละครกับไอ้ดีหรือว่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันเว้ยตัวคือกูก็ไม่ได้เป็นเด็กละครเหมือนพวกมึงนะเว้ยกูจัดการกับความรู้สึกตัวเองไม่เป็นเหมือนพวกมึงไง มึงโทษอะไรยังไม่พอมึงยังมาโทษสิ่งที่กูเรียนอีกเหรอ Así se oye, bebé. Lamentablemente así se oye. แต่ตอนนี้กูรู้ไงกูไม่ได้ชอบไอ้ไม่ได้ชอบไอ้ดีนะเว้ยกูชอบมึงตัว ไม่ฟัง ตัว มึงออกไปไปออกไปแน่ Me chequeto. Traicionado por dos lados. Oh my god. Apuñalaba al maniquí. ¿Qué culpa tenía el maniquí? จะไม่ฟังก่อนดีกว่าจ๊ะ Jacobo. จะไม่ฟังก่อนดีกว่าจ๊ะจ๊ะจะไม่อธิบายได้จริงๆอ่ะมึงรู้แต่มาก่อนได้ปะวะจ๊ะเฮียแต่ฟังก่อนมึงอธิบายได้จริงๆเว้ยมึงฟังก่อนมึงจ๊ะป่ะ กูขอโทษนะเว้ยวันนั้นกูเมามากมึงก็เห็นไม่ใช่เหรอวะ หรือวะทุกครั้งที่มึงเมานี่กูต้องรู้ตลอดเลยเหรอไปเอาใครกอดใครแบบนั้นน่ะ ที่กูไม่ได้เอากันไม่ได้มีอะไรเกินเลยเว้ยพวกกูแค่กอดกันอ่ะหลังจากนั้นพวกกูได้สติแล้วพวกกู เด็ก แก้ กอ มา ดเลยไม่เหี้ยแล้วอ่ะมึงบอกว่าไงมึงบอกให้กูเชื่อใจในสิ่งที่มึงคอนเทนต์แล้วนี่อะไรคอนเทนต์นี่อะไรวะกูกอดกูไปดิ กูขอโทษกูสัญญาแล้วเว้ยแจ๊คกูจะไม่ทำอีกแล้วกูจะไม่เมาอีกแล้ว Oh my god. La desesperación en su manera de calmarlo. Dios, los actores que son estos dos. แต่แม่ก็ทำให้กูได้รู้ว่าคนอย่างมึงอ่ะสัญญาณติดกันไม่ ¿Qué ได้ dijo? แต่แม่ก็ทำให้กูได้รู้ว่าคนอย่างมึงอ่ะสัญญาณติดกันไม่ได้เลยดิ ตัวมึงใจเย็นก่อนได้ไหมมึงฟังกูก่อนได้ปะ Uy. ไอ้ตัวไอ้ตัว Está sacando sus มึงเอาข้าว cosas. ของกูออกมาหมดเลยเหรอวะมึงยังมีหน้ามาถามกูอีกเหรอ Él le daba hogar, güey. มึงไม่อยากเห็นหน้ามึงมึงอยู่ร่วมบ้านกับคนอย่างมึงไม่ได้ มันจะเลยเถิดนะเว้ยตัวมึงใจเย็นก่อนได้ไหมมึงฟังกูก่อนได้ปะ ทุกคนต้องฟังมึงคนเดียวอะ มึงรู้ทุกอย่างตั้งแต่แรก มึงคือเพื่อนที่กูไว้ใจที่สุด
มันมีปัญหาที่อะไรอ่ะกูก็อยู่ข้างมึงมาตลอดเว้ยดิทำไมวะ Ay, siempre le fue tan leal. ทำไมวะขอโทษไม่ได้ว่ากูขอโทษเนี่ยขอโทษไม่อยากฟังเป็นภาระกูมานานมากแล้วมึงจะไปอยู่ที่ไหนมึงก็ไปวะมึงจะให้กูไปอยู่ที่ไหนวะสำหรับมึงมันก็ไม่ยากวะคนอย่างเนี้ยมันมีเรื่องเยอะแยะ Uy. Ay, Dios mío. Otra vez el alcohol. Oh my god. Esto es un desastre. Esto es un completo desastre.ฝีมือมึงใช่ปะ Ay, no me digas que. No, 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 มึ no, งเอง no. ไม่ใช่เหรอที่มาหลอกว่าคิดว่ามือถือกูอะมึงจำไม่ได้ถ้าไม่ใช่มึงแล้วจะเป็นใครวะหรือวันนั้นมีคนอื่นอีกเหรอกูไม่รู้ Y es prácticamente. Entonces él también debe haber tomado las fotos, ¿verdad? Porque esos archivos sí se eliminaron. ถ้าไม่ใช่มึงแล้วจะเป็นใครวะหรือวันนั้นมีคนอื่นอีกเหรอกูไม่รู้ Pete lo siguió. มึงดูคลิปนี่มึงไม่ใช่มุมที่กูถ่ายไม่ใช่จริงด้วยปะถ้าไม่ใช่มึงแล้วใครแม่งเป็นคนปล่อยวะกูพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อหรอกว่ากูไม่ได้ทำเกิดเป็นกูอะไม่ต้องผิดทุกอย่างความหนามึงคือกูขอโทษแล้วกันที่กูเข้า No ใจ sé ผิด si los demás, tipo, solo dedujeron que fue él por el historial que ya tiene, o es que quizá Pete puso su nombre ahí o lo envió desde una cuenta con su foto o algo, no sé, algo que indique que fue él, pero debido a cómo lo dice, creo que todos simplemente lo dedujeron por lo que ya había hecho antes. ไม่คิดมากเลยนะ Jack lo está llamando. Porque... Ay, ya, ok. Olvidé que era su celular. กูว่าคืนนี้มีเรื่องให้คิดเยอะแล้วปล่อยให้มันอยู่คนเดียวดีแล้ว ¿Por qué lo llamaba a él, güey? Finalmente lo superó. Quería usarlo como pañuelo de lágrimas. พอแล้วมึงคออ่อนไม่ใช่เหรอ Oh my god. Acabo de procesar que era Boston quien estaba a su lado. Lo llamó. Llamó a Boston. Sabía que tenía que aparecer para esto. Para este punto de la มึงคออ่อนไม่ historia. ใช่เหรอกูขี้เกียจดูแลคนเมาเมามันไม่ดีเหรอ
จะได้ทำอะไรสนุกๆได้ Ay, tú vas a beber. Tú anda. A llorar. ทำไมอ่ะ Eso no es muy Boston de tu parte, ¿eh? O sea, มึงไม่อยากได้กูแล้วอ่ะ มึงตั้งสติหน่อยตัว แบบนี้ไม่ใช่มึงเลย ¿qué es esto? Boston siendo la voz de la razón. เป็นคนเที่ยมาก ¿Qué? เป็นคนดีผมได้เที่ยอะไรกันหรอ Mi chiquito se siente traicionado por todos por la vida. เฮ้ย Tú a แต่ beber. นอนกับกูได้ปะ ทำไมอะแค่เอากันเองวะคนอื่นทำเที่ยอะไรแม่ยังไม่เห็นมึงคิดอะไรเลย ตัว กูไม่อยากให้มึงเสียใจไปตลอดชีวิต อะไรแบบนี้ไม่ใช่มึงหรอก เชื่อกู ถ้าถึงกูจะเหี้ยนะ แต่กูไม่เป็นคนเมา ถ้าถึงกูจะเหี้ยนะ แต่กูไม่เป็นคนเมา Lo hizo alguna vez con alguien borracho, pero supongo que se refiere al nivel de borracho al que está Tua. Y debo suponer que está muy borracho. แต่กูไม่เป็นคนเมา อีกอย่างนะ ว่าอาโนไม่ได้ตั้งใจหรอก ¿Qué sabes tú? เราว่าพลาดกันได้โดยเฉพาะเวลาเมากูรู้ดีสัสๆแต่ถ้าคืนนี้เนี่ยมึงอย่าดื่มทิ้งตัว Te acompaño, กู dice. ดื่มเพื่อนเอง ¿Quién es esta persona que hicieron con Boston? มันก็ผ่านไปดื่มตรงนี้แหละ De por sí hay gente que no les gusta que Boston no esté bostoneando. Con esto les va a dar un patatús. Oh, mi Tua. Imagínense sentirse tan traicionado por todos que literalmente se está refugiando en la primera persona que se le ocurrió llamar. Que a la vez pues también jugó con él, ¿no? Pero bueno, no había nadie más. ผมเป็นเที่ยงมาก่อนนะเรื่องแบบนี้ผมเข้าใจ Ay, Dios mío. No tiene dónde quedarse y vino a buscarlo. มีไปที่อื่นวันนี้ที่ไปแล้วอาจารย์ของกูอยู่ตรงนี้แค่ตัว Güey, กูเก็บให้มึงเข้ามาครั้งนึงแล้ว ถ้ากูให้มึงเข้ากูเป็นโคตรโง่เลยแต่จ้า วนกลับมาอีกครั้งแต่สุดท้ายก็ยังเหมือนเดิมเหมือนบทละครซ้ำๆที่ใส่คำพูดย้ำๆเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ ay, Dios mío. คงต้องรักคนจริงว่าเราไปกันไม่ Dios, no les puedo explicar lo que me afecta ver a Mix llorando. Uf. Es que el acting. Uy, esos dos teniendo sus momentos juntitos. Oh. Supongo que Robbie está como que dándole soporte emocional porque sabe que de todos modos hasta cierto punto le debe doler toda la situación. Después de todo está muy reciente él superando a Jack. Supongo
que Jack también lo llamó porque estaba borracho. Lo cual no lo justifica porque literal lo iba a usar como pañuelo de lágrimas. Al igual que Tua llamó a Boston. Se quedó en la calle. Mi chiquito. Beef. ¿Qué? Jugabilidad. ¿Y este quién es? Espera, creo que ya apareció antes, ¿verdad? ¿O no? นี่เอานี้ ¿Por qué la canción? ¿Quién era? ¿Se apareció antes? ¿O no? No. กูสองคนมาพร้อมกัน ไม่แน่นะ จบเรื่องเนี้ยกูกับลาฟี่อาจจะคบกันก็ได้ Ah, no. No. Rafi, no. Rafi, digo Jack, no. A Rafi me lo dejas en paz. จบเรื่องเนี้ยกูกับลาฟี่อาจจะคบกันก็ได้ ทำแบบนี้ทำไมวะ มึงจะคบกับลาฟี่เพื่อมา Te estás No puede ser. No, va a volver a caer. No. เรื่องรักคนเขารักกูถึงไหนสรุปมึงจะเอาไงอ่ะ มึง Güey, esta es como la etapa en la que Mew decidió estar con Rey y Rey volvió a caer en las garras de su antigua Marge y luego... Pero es que se me hace tan... Es que se me hace tan difícil de creer porque Rafi como que ya estaba realmente... O sea, se sentía que ya estaba en otra มึงจะโทษ página. มันปะ Pero bueno, en ese momento, en la primera temporada Rey también, ¿verdad? E igual สรุปมึงจะเอาไงอ่ะ มึงจะโทษมันปะ tuvieron su oportunidad. ทำแบบนี้ดิทีละนิดตัวให้โอกาสกูก่อนกูรักมึงนะเว้ยแล้วกูก็รู้ว่ามึงก็รักกู La chaquetita que tienes bien fancy, ¿eh? ตัว Bueno, se ve bien fancy. ให้โอกาสกูก่อนกูรักมึงนะเว้ยแล้วกูก็รู้ว่ามึงก็รักกู Ay, de hecho parece un osito. Muy Joss de su parte. Ay, Dios Oh, ahora sí la funa que le espera al Jack en el siguiente episodio, ¿eh? Porque, o sea, el Rom Rafi finalmente se dio en este episodio. O sea, fue su episodio. Los únicos que estuvieron bien durante todo el pinche episodio. Mientras, pues, por lo demás, todo se fue al carajo. Como que cuando los otros están bien, el Rom Rafi no está tan bien. Y luego viceversa. Pero bueno, ¿qué les digo? Son el equilibrio. Así funciona. Y bueno, gente, este fue el episodio 9 de Only Friends Dream On. Finalmente pasó lo que tanto estaba esperando, pero a la vez temía también, que es que la bomba explotó, estalló. Y a ver, siento que todo el episodio en general pudo haber estado un poco mejor dirigido para que impacte más emocionalmente, pero igual la sufrí, pero más que todo por la actuación de Miermix, creo yo. Ambos tienen tanta facilidad para transmitir y para llorar también y para mostrar emociones contenidas. Luego también la escena de Gawain
Siento que ahí como que hicieron algunos cortes para darle tiempo para procesar sus emociones y finalmente nos muestran una escena de él llorando pero como que cortada, entonces eso de algún modo le quita cierto nivel de impacto, pero igual lo sufrí. Mi pobre Tua, güey, siendo traicionado por dos distintos lados, por el novio, por el mejor amigo al quien siempre apoyó en todo, le dio su completa lealtad y su completa confianza. O sea, ya hablábamos del nivel de confianza que le tenía Tua a Dean como para permitirle pues hacer esto del fanservice con Arnold, con la persona que le gusta, y ahora siente que todo eso le falló, le jugó en contra, siente que ni siquiera, o sea, se cuestiona de qué le sirve ser bueno si al final lo van a tratar así de todos modos. Incluso llamó a Boston porque al parecer quería pasar la noche con él por despecho o algo así, y definitivamente Boston, siendo la voz de la razón ahí, no estaba en mi bingo card para este año. O sea, what the fuck. Pero bueno, pues el hombre lo detuvo de hacer una tontería, de tomar una decisión precipitada y, como Boston dijo, de hacer algo de lo que posteriormente se pueda arrepentir. Echó a Dean de su casa, recordemos que ambos vivían juntos. Creo que ni siquiera le cobraba, ¿verdad? O sí, no, sí, pagaban los servicios o algo así, pero pues literal, Dean vivía en casa de Tua por pura amistad, por pura confianza que había entre los dos, y pues lo echa de patitas en la calle. Y con mucha razón, o sea, desde su perspectiva, o sea, imagínense el nivel de traición que debe estar sintiendo mi chiquito. Está tan enojado que incluso le da a Dean en uno de los aspectos que más pues le duele, que es esto, que le dijo algo de que tienes a muchas personas esperando para pagar por ti o algo así. Y yo así de, oh my god. Pero pues, ¿qué les digo? Es completamente entendible desde su perspectiva. Así que Dean queda de patitas en la calle y busca a Jack primero para que pues lo reciba y así. Pero también Jack lo echa, y también era la reacción que me esperaba. O sea, después de toda esa situación que ya habían atravesado en el pasado, como él mismo dijo, el volver a abrir la puerta en un momento como ese definitivamente se hubiera sentido como un error. Para él a este punto ya fue suficiente, probablemente ya ni tenga esperanzas de que Dean realmente va a cambiar. Después de todo teníamos todo este conflicto o sea, durante todo este tiempo Dean estaba tratando de demostrar eso, supuestamente que ya había cambiado, pero con todo lo que pasó, o sea, imagínense el desaire que es para Jack después de todo lo que estaban viviendo últimamente. Estaban también, pues, la cita que tuvieron con Dean respondiendo las preguntas y Jack diciéndole la respuesta de una para que él pueda ganar ese premio que tanto quería. O sea, fue tan bonito. Y luego la escena de ambos ayudando a la hermana de Dean, Jack ayudando bastante en toda la situación, reduciendo al tipo ese, demostrando cuidado tanto por Dean como por su familia. Y justo la conversación que tiene Dean con la hermana, y la hermana le dice que no lo pierda, y es lo que procede a pasar. O sea, lo doloroso que se sintió eso incluso antes de que todo pase. Y en la escena de la bomba como tal, les digo que la reacción de Jack fue la más dolorosa de ver. O sea, tanto por la actuación de Earth como por el hecho de que literal haya estado conteniendo todo su enojo, diciéndoles que sigan actuando. O sea, creo que es la peor reacción que alguien te podría dar, porque siento que denota decepción profunda. Literal, el hombre tenía los ojos llenos de lágrimas, pero aún así se quedó y los hizo continuar y continuó viendo el show a pesar de que
O sea, e imagínense lo fuerte que ha de ser para tanto para Dean como para Arnold continuar con la escena que por lo que veíamos estaba siendo bastante romántica justo en ese momento, y que después de todo eso tengan que seguir con la actuación. O sea, es que definitivamente, ay no, fue todo muy muy fuerte. Y por cierto, Tua también justo estaba viendo ese momento de la escena que estaban representando cuando le llega el mensaje. Entonces imagínense verlos así todo cariñosos, tocándose los rostros cuando también lo está viendo en un contexto que no era necesariamente para la obra. Ay, güey. Y luego, en este episodio, Raffi me causó tanto orgullo al finalmente darse cuenta de sus sentimientos y finalmente soltar a Jack. O sea, la manera tan madura en que se acercó a hablar con él para decirle que ya no va a participar de la obra. Porque, pues, una de las razones es la enemistad que hay entre ambos. Y la otra es que él se dio cuenta que no es su pasión. O sea, es algo que también ya venía como que oliendo, que esto de la actuación sea como que un deseo impuesto de su madre, ni siquiera es algo que él quiere o que él busca o que él sueña. Entonces, al él empezar a cuestionarse qué es lo que realmente quiere en la vida, primero cuestionarse a quién quiere realmente, porque creo que a partir de ese momento que él tiene a solas viendo los videos de Rom, es que él finalmente tiene tiempo para pensar estas cosas, como que explorarse a sí mismo, explorar sus sentimientos y atreverse a ser un poco más rebelde, como la recomendación que le había dado Rom al principio. Por lo tanto, como que finalmente dice ya basta, y decide salirse de la obra. Jack como que al principio trata de convencerlo de que no lo haga, y yo creo que genuinamente es porque le daba pena que pues después de tanto esfuerzo que le puso el mismo Raffi, pues se quitara de la obra. Después de todo, sabemos que así como que necesario a este punto tampoco era. Ok, eso suena muy feo, pero me refiero a necesario para esto de los patrocinadores y así, porque muchos decían que pues Jack solo lo quería en la obra por eso. Y o sea, no, porque recuerden que antes de que pase esto de los patrocinadores, Jack lo quería sí o sí en la obra como un personaje, un tercer personaje. Claro que ahí también está como que un poco mal construido todo esto de la obra, porque supuestamente había un personaje que era el amigo del protagonista, para el cual Jack supuestamente crea especialmente este diálogo y le da más profundidad y así, pero luego como que pasa a segundo plano eso y nos olvidamos del amigo y pasa a ser el protagonista Raffi. Pues eso lo vimos por presión de el sistema y así, y luego para no querer sacar por completo a Dean, pues hace que compartan el papel, y así es como llegamos a esa situación que por ahí algunos como que se les olvidó. Entonces en cierto punto sí, Jack tiene que poner a Raffi en el protagónico porque le conviene, pero no ponerlo en la obra. En la obra ya estaba, o sea, él lo quería en la obra sí o sí. Y precisamente para convencerlo de que se una es que pues nace su primer jueguito de manipulación, ¿se acuerdan? Y así. Entonces, fúndomelo por eso, pero no por cosas que no ni al caso. Ahora se viene funada también para el siguiente episodio, porque definitivamente va a volver a usar a Raffi. Bueno, al menos eso parece, porque siento que él va a tener que hacer cosas para que Raffi vuelva a caer, porque, o sea, les digo que en este episodio yo veía a Raffi tan decidido de, pues, tomar su distancia de Jack, que me da miedo, me da miedo el cómo vayan a llegar al punto de los adelantos, pero pues ya lo veremos, supongo yo. En este episodio les digo que Rom y Raffi
estuvieron en su prime también. Les decía que me sentía orgullosísima de cómo Raffi manejó con bastante madurez la situación con Jack, y finalmente vuelve con Rom, esta vez por decisión propia, no porque Jack lo haya rechazado ni nada, y decide pues prácticamente llevarlo a una cita, y Rom está bastante sorprendido porque pues es la primera vez que lo invita a salir como que así, nada más para pasar un rato, sin hablarle de Jack ni nada de eso. Claro que algo similar supongo que iba a resultar la cita de cuando fueron al concierto, que era un bar, bueno, no sé, pero cuando le quitó el celular, solo que ese hecho pues malogró todo. Pero esta es la primera oportunidad como tal que tienen para salir así, simplemente hablar de ellos mismos y conocerse. Raffi también menciona que está como que en una etapa de contacto cero con su madre, lo cual también me hace sentir orgullosa porque pues finalmente está haciendo lo que se le dé la gana, está teniendo su etapa de rebeldía, y de algún modo gracias a eso se está sintiendo por primera vez pues bastante bien y cómodo. Como les digo, se le veía la carita tan relajada, tan cómoda junto a Rom, como que siendo tan natural, casi como un niño. O sea, las expresiones que me ponía Boom, es que me encanta como actor. El Boom también definitivamente es una de las parejitas más talentosas en cuanto a actuación de la GMM. Y bueno, luego surge el desastre. Ya sabemos a este punto que es Pete quien hizo pues las cosas, hizo estallar la bomba, y yo supongo que con el objetivo de hacer quedar mal precisamente a Raffi. Dado que él ya tiene el historial que tiene con el anterior suceso, pues como que todos dedujeron que él había sido quien había expuesto el video. Incluso Rom también al principio lo cree, pero luego Raffi le recuerda que pues él mismo borró el video de su celular, entonces no había manera. Y luego también tienen como que un momentito ambos en el que les digo que probablemente Rom estaba como que dándole su apoyo emocional a Raffi, probablemente sabiendo que a pesar de que ya dejó ir a Jack, pues aún se siente mal, tanto por eso como por el hecho de que todos piensen que fue él quien intentó como que dañar la obra entre comillas. Y ahora que lo pienso, también está el hecho de que como él ya no pertenece a la obra, pues supongo que los demás tienen un motivo más para pensar que es él. O sea, deben pensar que es como que por despecho o algo así. Entonces, si ven cómo es la gente, precisamente de eso también lo quería salvar Rom el episodio pasado. Bueno, era una de las razones. Pero bueno, aquí dejo el video, gente. Cuéntenme ustedes también qué les pareció el episodio, cómo lo vivieron. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.